Vamos a ver. Ahí se ve. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar el mensaje de hoy es para los llamados en Cristo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en esta tarde. Si usted es cristiano, es cristiana o no lo es, este mensaje es importante para usted. Les invitamos a que ponga atención en el mensaje de hoy. Es para los llamados a ser partícipes para el reino de Dios. Los llamados para ser partícipes del reino de Dios. Es un tema que a todo cristiano nos debe interesar, los que estamos en Cristo y a los que no son también, para que entienda esto, que fue llamado el pueblo de Dios para un propósito, y es de solamente la voluntad de Dios, y este es un privilegio. ¿Ya? Vamos a estar leyendo ahí en Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante para entrar en el tema. Hermanas, ¿ustedes tienen esa cita bíblica? Norma. Efesios 1:3. 1:3. Amén. ¿Puede leerlo para la gloria de Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Fíjese lo que dice ahí. Bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio bendición en lo espiritual, en los lugares celestes. Los llamados para ser partícipes del reino de Dios han sido seleccionados para tener parte en el reino de Dios. Amén. Esto es lo primero que dice aquí, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Siendo ya partícipes, escogidos. En el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos llamados. Fíjese bien, para que estemos sin mancha, para los hermanos que son hermanos en Cristo y para los que no son. Fue selecto, fue bendecido con la bendición del cielo, para que tenga participación con Dios y que viva con Dios. Pero dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que usted y yo no vinimos al camino de Dios, ni fuimos seleccionados por Dios, sin antes que ya estábamos seleccionados desde la fundación del mundo para ser salvos. Y esto es lo precioso, que la gente no puede entender este misterio. Dice que antes de la fundación del mundo ya éramos selectos para que fuésemos, ¿verdad? Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Cuando dice santos, sin mancha, es limpios y purificados. Porque ahorita vamos a llegar a donde dice que fuimos lavados y purificados con la sangre de Cristo. Pero dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, ¿verdad? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea, no porque nosotros fuéramos merecedores, sino porque Él en su elección dijo, este y este. Y cada uno de los que están llamados para ser partícipes en el reino de Dios fueron seleccionados por Dios. Dice que antes de la fundación del mundo. Y esto nos debe de llenar de complacencia a los que tenemos el Evangelio
y que nos preocupemos por ser lo que dice la palabra, santos. Cuando dice santos es limpios y puros, para estar en la presencia de Dios. Si usted lo es, dele la gloria y la honra al Señor, pero aquí estamos nada más recordándole a nuestros hermanos y hermanas el gran valor de la elección para ser partícipes, y que fuimos seleccionados por la pura gracia y su voluntad. Dice que según Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, por voluntad de Dios, usted y yo fuimos insertados y fuimos adoptados por Dios en Cristo para su gloria. Pero dice que para que participemos de las cosas celestes, dice, para que andemos santos y sin mancha delante de Él, como los ángeles de Dios. Amén. Para alabanza de su gloria, en su gracia, con la cual nos hizo adeptos en su amado. O sea, dice que nos hizo adeptos. Cuando dice que nos hizo adeptos en su amado, es que en Cristo nos llamó y nos santificó, y nos limpió y nos purificó, y nos hizo ya en el amado, que es Jesucristo, nos hizo limpios al estatus de Jesucristo para estar como Cristo, como hijos. Por eso dice que todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, se le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios, adoptado por Dios. Entonces tenemos un privilegio maravilloso los que estamos en Jesús. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, aquí está. Amén. A quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, según la misericordia, según la grandeza de su misericordia. Nosotros fuimos primero seleccionados para ser adeptos para el reino de Dios. Dice que nos limpió y nos purificó en su amado. ¿Con qué? Dice que con su sangre y el perdón de nuestros pecados. Cuando dice que nos redimió en su sangre, cuando nos adoptó, a quienes dice que la redención por su sangre, que nosotros fuimos justificados delante de Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo. Amén. Amén. Y cuando nosotros fuimos aceptos en el sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados y nuestras transgresiones fueron borradas y fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo para estar en el amado, que es Jesucristo. ¿Por qué dice en el amado? Porque es el Hijo de Dios. Dios amó a su Hijo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amén. Entonces el amado es Jesucristo. Amén. Dice que de tal manera lo amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. Dice, mas tengan vida eterna. O sea que la propiciación de Jesucristo en el amado que es Jesucristo, el amado de Dios que es Cristo, nosotros fuimos insertados, limpiados y purificados con la sangre y borrados nuestros pecados, y fuimos limpiados y fuimos hechos partícipes de los santos de Dios en Cristo, para la gloria y honra del Señor. Así lo dice. Amén. En el verso 6, para alabanza y gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. No éramos merecedores, pero en Cristo el Señor cubre nuestros pecados, perdona nuestras deudas y nos ama y nos justifica y nos hace aceptos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos ya el linaje del Señor Jesucristo. Amén. Dice su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Era un plan de Dios ya trazado desde el principio, a los cuales el Señor iba a abarcar para su gloria y su honra. Amén. Y que nosotros tenemos ese privilegio hoy de estar en las filas de los llamados para estar con el Señor en gloria. Amén. Es importante esto, que nosotros consideremos cuán gran valor tenemos, que seamos bienaventurados, dice la Biblia, porque tenemos el conocimiento del misterio de los siglos no revelado. Mire,
Vaya allá a Colosenses. Gloria al Señor. Vaya a Colosenses capítulo 1, ahí enseguida de Efesios. Y fíjese lo que dice ahí Colosenses, para que usted vea el gran valor que usted tiene para la gloria y honra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 26. Dice a él, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades y las edades, pero que ahora ha sido manifiesto a los santos. Amén. Estaba oculto este plan de salvación, pero hoy en el tiempo presente vino a ser descubierto por Dios y nosotros somos partícipes de ese evento tan trascendental en Jesucristo. Un misterio no revelado que vino a ser revelado para los santos de los últimos tiempos, que somos todos aquellos convertidos en Cristo y que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Amén. Amén. Y que nos ha alcanzado la gracia de su pura gracia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero dice, a quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Amén. Seguimos leyendo ahí en el verso 1, 11. 10. Bueno, dice, reuniendo todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, el Señor hizo una obra tan maravillosa, que está haciendo una obra tan maravillosa, que está reconciliando todas las cosas. Amén. Todas las cosas. El cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Otra vez lo está incorporando en este tiempo. Amén. ¿Por qué lo está incorporando? Porque lo creado por Él, que vino del cielo, otra vez lo está volviendo al cielo. Cuando usted y yo creemos en el plan de Jesucristo, el Señor vuelve a tomar lo terrestre para ponerlo en el cielo. A eso se está refiriendo. Amén. Amén. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que dice que están en los cielos como en la tierra. Amén. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Fíjese, cuando dice que fuimos predestinados, quiere decir que con anticipación Dios ya había determinado que usted y yo íbamos a ser partícipes de la adopción en Cristo para redención, para el cielo. Amén. Es algo muy precioso. Los que tenemos allá el Evangelio, damos un privilegio tan maravilloso que tenemos que cuidar. Porque una elección que Dios hizo, tan maravillosa, desde los tiempos, dice que predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que así lo determinó Dios, y así lo tiene determinado Dios, que usted y yo seamos salvos. Usted y yo nos podemos perder si descuidamos una salvación como es el apóstol tan grande, tan maravillosa, que se nos ha confiado. Es un privilegio tan grande que usted y yo tengamos el misterio del Evangelio revelado. Jesucristo revelado en nuestra vida y que hemos hecho pacto y que hemos ya hecho el tratado para estar con Él. Amén. Pero tenemos que ser fieles hasta el final de la carrera, como al principio que usted creyó. Creyendo con pasión, con todo creer, amén, con toda fe, que esto se va a llevar a cabo. La reconciliación de la tierra con el cielo, de aquellos los cuales van a ser tomados de la tierra para el cielo. Amén. Pero dice aquí que por su propia voluntad Dios ya había determinado, predestinado, con previo anticipo, conforme al propósito que Él ya tenía. El que hace todas las cosas según su designio, según su decisión y su voluntad. Dios ya había determinado que usted y yo conociéramos el Evangelio. Que usted, que está pensando echar mano de la salvación, no es porque a usted se le ocurra. Usted a lo mejor es llamado por Dios para ser salvo, para ser salva. Pero que usted está resistiendo ese llamado. Muchos están resistiendo ese llamado, esperando que el tiempo pase. Usted se puede quedar fuera por obstinado, por obstinada. Hoy estamos dando un tema el cual
Es un privilegio tener a nuestro Dios con nosotros, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice en el 12, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y si en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fíjese bien, todo el plan completo aquí lo está definiendo el apóstol, ¿verdad?, a los Efesios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, nos predestinó, nos apartó para santificación. Nos preparó de antemano que íbamos a ser salvos. Amén. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que seamos alabanza de su gloria. Cuando estemos allá, dice que se cantarán cánticos nuevos delante de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios ya esté en la presencia de Dios en el cielo, dice que se cantarán alabanzas delante del trono de Dios. O sea, dice que es para su gloria y su alabanza. Amén. El pueblo de Dios es llamado para su gloria y su alabanza. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo. Si usted ya tiene el sello de redención, usted ya tiene el pasaporte sellado para estar con el papá de papás en el cielo. Amén. Con Dios eterno. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sigue mencionando que es para alabanza de su gloria. Amén. Allá donde usted va a cantar cánticos nuevos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque este es un misterio. Ahí habla la Biblia que es un misterio no revelado, que no es revelado para todos, sino que nada más para los llamados, para los escogidos. Por eso decíamos en un estudio anterior, los que son de Dios van a escuchar la voz de Dios, van a escuchar la palabra de Dios, pero los que no son de Dios la van a menospreciar, la van a odiar, la van a aborrecer, porque no son de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y la cual es la riqueza de la gloria de su herencia. Fíjese bien, Él os ha llamado a las cuales la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. El propósito. Y la cual, ¿qué dice ahí? Supermente grande. Supermente grande de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo y resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de su lugar celeste, sobre todo principado, amén, Amén. y poder y señorío, y sobre todo nombre que eso se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Amén. Fíjese cómo Dios le dio el señorío, sobre todo principado y autoridad. Él tiene toda la supremacía, amén, de los siglos. Dice que sometidas todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Cristo mismo, ya lo habíamos visto, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todos. Amén. Entonces ahí hay que fuimos llamados para la gloria y honra y alabanza
del que nos llamó, y ser partícipes de los santos que están en la tierra ya. No estamos hablando de santos hechos de imágenes, otra cosa. Son los santos que han creído en Cristo, los que se han sido santificados en la sangre de Cristo, según dice aquí en el verso 7 de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea que salvos en la misericordia, pero aquí lo más trascendental que yo quiero hacer énfasis es que el privilegio tan maravilloso que nos debe llenar de regocijo los que estamos en Cristo ya, que fuimos llamados para ser partícipes del reino celestial, del reino de Dios, conociendo el misterio. Amén. Amén. Conociendo el misterio de Dios, la revelación no revelada. Dice que a unos no se les ha revelado el Evangelio para que no se conviertan y sus pecados no sean perdonados. Pero a nosotros se nos reveló el misterio de la salvación para que fuéramos salvos. Amén. Dice aquí el misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades. O sea, está hablando de tiempos pasados. Amén. Amén. Y vemos ahí en Colosenses capítulo 1:10. ¿Cuál es el propósito? Para que andéis como es dignos del Señor. Grabes esto, hermana y hermano. Para que andemos, ¿cómo? Dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede crecer usted como hijo adoptado, como adepto para el reino de Dios? ¿Cómo puede ir creciendo, conociendo y escudriñando de aquel que le llamó? El Señor Jesucristo dice claramente, dice, escudriñad la Escritura porque en ella os parece, tened la vida eterna y es la que da testimonio de mí. ¿Cómo podremos entender más el llamamiento celestial? Para vivir con el que es celestial, tenemos que conocer los misterios y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice ahí en el verso 10. Dice, para que demos fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria. Amén. Amén. Para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Amén. Nos hizo adeptos para estar en la presencia de la luz, que es Jesucristo. Amén. Por eso dice la Biblia que nosotros somos luz del mundo, dice Jesús. Dice que nos hizo partícipes, aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Amén. Amén. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Es Colosenses capítulo 1, estamos leyendo versos 12 y 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Amén. A quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. En el cual tenemos, fíjese, qué precioso regalo, en el cual tenemos redención. Amén. Amén. Por la sangre y el perdón de nuestros pecados. Amén. Vuelve a recalcar otra vez lo que dice Efesios en el 7, ¿verdad? Dice que tenemos redención por la sangre y el perdón según la riqueza de su gracia. Por su pura voluntad nosotros fuimos perdonados por su voluntad, no porque nosotros lo mereciéramos, pero dice que nos trasladó de las tinieblas, amén, al reino de su Hijo amado. Por eso el tema se llama los llamados para ser partícipes del reino de Dios. Amén.
son amados por Dios porque han reconocido el mensaje que Dios mandó por medio de Jesucristo para redención y salvación. El que no ha creído, pues no, todavía no está dentro del amado. Y si no está dentro del amado, pues Dios no lo reconoce como amado. Porque dice que fuimos justificados por la sangre. Pero ¿cómo va a tener la sangre de Jesucristo como propiciación de lavado de pecados si no ha reconocido al Hijo de Dios? Dice en San Juan, ¿verdad? Ya dijimos, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. Ese es el propósito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces en Él está constituido la benignidad de Dios en el amado que es Jesucristo. Amén. Luego seguimos leyendo ahí en el verso 15. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Fíjese lo que es Jesús. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, amén, y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él, para Él. Amén. Amén. Entonces todo es de Él. Amén. Y como todo es de Él, Él determinó por sí mismo qué hijo y qué hija se va a llevar al cielo. Amén. Y si usted tiene, yo tengo el llamado para ser redimido para el reino de Dios, démosle una gloria al Señor. Amén. Amén. Démosle gloria porque se ha puesto su dictamen como Dios de decir, mi hijo, yo quiero que vayas a vivir conmigo. Amén. Amén. Es un privilegio. El gran privilegio, hermano y hermana que nos está viendo, que usted tiene si está en Cristo. Ha sido redimido para la gloria y honra y alabanza de Dios y ha sido llamado para santificación. ¿Por qué para santificación? Vaya a primero de Tesalonicenses. Ahí dice muy claramente, primera de Tesalonicenses, verso 4-7. Primera de Tesalonicenses 4:7, creo. Amén. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. ¿Sí? Dios no nos ha llamado para hacer pecado, sino para santificación, quiere decir, para limpieza y pureza. Y es ahí donde está el misterio no revelado, que la gente piensa que porque es así o como vive, ya es de agrado a Dios. No, el pueblo de Dios, los santos fueron llamados para santificación. ¿Sí? La misma palabra lo dice, para que sean limpios y puros. Dice ahí en el verso otro de Colosenses, dice que para que rindamos fruto. Amén. En el verso 10, capítulo 1, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fíjese bien, en toda buena obra. Por eso acá dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Amén. Entonces el pueblo de Dios tiene un privilegio, está dentro de los santificados. ¿Por qué santificados? Porque sus pecados han sido perdonados y han entrado y lavado sus pecados en la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo? Porque ha creído y le ha creído a Dios y se ha justificado delante de Dios por el creerle a Dios por medio de su amado que es Jesucristo. Nuestros pecados fueron lavados y llegamos a ser adoptados por Dios y ser adeptos para el reino de Dios, y que estamos preparándonos para el encuentro con Dios. ¿Cómo usted se va a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Conociendo a Dios. Amén. De manera que yo voy conociendo a Dios, yo me voy haciendo más apto o más adepto para estar con Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Yo tengo que irlo practicando.
yo tengo que ya irlo viviendo. Para hacer una dinámica, o sea, para hacer un carácter, ¿sí? Ya un carácter conforme a lo celestial, ir dejando lo que es terrenal. Amén. Dice que para que presentemos buenas obras. Amén. Y que fuimos llamados para santificación, para limpieza, para pureza. Entonces el pueblo de Dios tiene que dar un fruto diferente. Amén. Amén. En Colosenses capítulo 3:10 dice ahí, 3:10, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Siga cómo la renovación y el conocimiento van juntos. Amén. 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 Van juntos. Si nosotros fuimos llamados para santificación, tiene que haber un revestimiento nuevo, de una nueva criatura. Dice, conforme a la imagen del que lo crió. ¿Quién lo crió? ¿Quién es el que lo crió? Dios. Dios. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Luego ahí nos brincamos el 11, el 3:11 y leímos el 12. Fíjense lo que dice el 12. Vestidos pues como Escogidos de Dios. como escogidos de Dios. Así debe usted estar vestido, yo estar vestido, como escogidos de Dios. ¿Cómo? Escogidos de Dios. ¿Pero qué más dice? Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Todos esos elementos en el hombre renovado, en la nueva imagen de Dios, tiene que florecer esos elementos. Amén. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, ¿cómo? Y luego hace santos. Amén. Santos, limpios. Luego, amados con entrañable misericordia. Dice que nos aborrezcamos, ¿la que no? Con misericordia, con benignidad, con comprensión, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Un pueblo diferente. A ver, ¿qué tiene el mundo? Impaciencia, enojo, ira, faltos de paz, sin entendimiento. Pero aquí dice un pueblo renovado con conocimiento, revestidos con él la imagen del que lo crió, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tiene que ir creciendo en el conocimiento. Por eso es importante estos estudios, hermanos, hermanas, para que usted vaya viendo qué carácter quiere Dios de usted. Usted ya tiene el llamado, usted ya es hijo, hija de Dios, pero tiene que esforzarse por conocer a Dios y agradar a Dios, porque dice que fuimos llamados para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Amén. Renovados pues, ¿qué dice ahí? Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué mirábamos al principio? Que fuimos adoptados por Dios, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. En Efesios capítulo 1:4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha. Amén. Ese es el propósito de Dios para los llamados en Cristo. No es que ande haciendo grilla política o cuestiones de religión. No. Es que usted viva lo que profesa. Amén. Que usted viva lo que profesa. Si dice que es con amor, debe presentar amor. Si dice que debe tener misericordia, debe vivir la misericordia. Debe vivir el amor. ¿Sí? Que si dice que limpio, usted debe ser legal, limpio, perfecto, como Dios es perfecto. Amén. Pero si no tenemos los elementos del conocimiento, no escudriñamos, andamos nomás, vamos a la deriva, no vamos a llegar a ningún lado. Luego vamos a llegar ahí sin la imagen del Hijo de Dios, delante de la presencia de Dios, aunque seamos escogidos. Pues sí, el Señor, ¿qué es hecho? ¿Qué es eso? ¿Ah? Pero si llega en el nivel que el Señor demanda y está poniendo como elemento, ahí le está diciendo, vestidos de nuevo
revestidos del nuevo. Dice, fíjese bien en el verso 3 como dice ahí. Pero ahora dejad también, en Colosenses capítulo 3, 8 y 7, o son 9, 8 y 9. En lo cual vosotros también andéis, dice, anduviste en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjese lo que está recomendando aquí. Ahora pues, dice, dejen pues todas estas cosas. Y luego dice, agrega en el 9, no mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con estos hechos. ¿Sí? El viejo hombre es eso, el pasado. Dice, pero ahora que ya fuiste llamado en la santificación, dice, revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que te crió. Amén. Ese es el propósito de la enseñanza hoy para el pueblo de Dios. Que usted y yo ya no seamos partícipes de lo que dice el verso 8 ni el 9, sino del 10 y el 12. Vestidos como escogidos de Dios, amén, andando en una conducta nueva, en misericordia, en benignidad, en humildad y en mansedumbre y en paciencia. No acá dice que con ira, con blasfemas, con palabras deshonestas. No, ya el hombre viejo ya pasó. Usted ya fue, ya el evangelio le reveló el proyecto de Dios. Usted ya es hija de Dios, hijo de Dios. Usted tiene que caminar con unos elementos nuevos, que son los que tiene el verso 12. Amén. Porque fuimos seleccionados para la gloria de su alabanza. Dice en el verso Efesios 6, verso 1-6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza. Usted va a alabar a Dios con lo que usted hace y con lo que usted vive. Usted le va a dar la gloria a Dios con lo que usted hace y con lo que usted vive. Amén. Usted va a dar alabanza también en el cielo cuando llega la presencia de Dios. Amén. Dice, porque dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos, por la cual nos hizo adeptos en el amado. Y ya dijimos que el amado, ¿quién es? Según Colosenses capítulo 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces eso es lo que tiene que ver el pueblo de Dios, que esté consciente, esté despierto, no duerma, despierte, hermano y hermana. Tiene que caminar por el camino nuevo, no por el andén viejo del pecado, no, por este andén nuevo que lo lleva a la santificación. Fuimos llamados para santificación según 1 de Tesalonicenses capítulo 4:7. Dice que fuimos llamados no para inmundicia, sino para santificación, para limpieza y pureza. Amén. Por lo tanto, mi deseo, hermanos y hermanas, es que el Señor le bendiga, que este momento haya sido de refrigerio, de conocimiento, de recordatorio, o una resemblanza en la vida de su caminar con Cristo, que vea cuán importante es usted, que fue selecto por pura gracia y antes de la fundación del mundo. Cuán importante es usted para Dios, cuán importante ese llamamiento de esa gracia, de esa gran revelación, y que usted es partícipe, si ya está en Cristo, y si no es, hágase partícipe de esta gracia que es dada por Dios, porque dice que es de su propia voluntad nada más. Aquí no hay cohecho, aquí no hay venta, aquí no hay ningún pago, aquí no hay ningún sacrificio. Dice en el verso 5, Efesios 1:5, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adeptos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, fíjese bien, por el puro afecto de su voluntad. O sea, nada más porque a Dios le plació, punto, se acabó. Yo quiero que usted vaya a vivir conmigo. Y si usted dice no,
pues Dios también respeta eso. Pero si dice, sí, yo quiero ir a vivir con usted, Señor, está hecho. Es por la pura voluntad de Dios, no tiene que pagar nada ni darle nada a nadie. Amén. Y se hace adepto a estar en el reino de Dios. Por eso dice aquí, el tema es los llamados para ser partícipes del reino de Dios. Amén. Ya si usted está en el amado, usted ya es partícipe de los que van a estar con Dios. Amén. Usted ha hecho para sí ya la decisión que dice en el texto que estábamos leyendo de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean. Fíjese bien, no está forzando a nadie. Para que todos aquellos que en Él crean sean salvos. Amén. Y tengan vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Amén. Y el que no creyere, pues solito ya quedó fuera de la gracia. Ahí no es cuestión de juicio, ya quedó fuera de la gracia por su propia voluntad. Y si el que no creyere, pues este ya será condenado. Así de sencillo. Pero tenemos ese gran privilegio. Dele la gloria y la honra solamente a Dios. Mi deseo es que el Señor le bendiga. Amén. Amén.